yo les garantizo a ustedes en Chinchero, en el Cusco, que yo estaré ahí en unos pocos días y que vamos a ir adelante con este proyecto. Hace décadas que se iba a hacer este aeropuerto y lo vamos a hacer. A los criticones les decimos, cállense la boca, déjennos trabajar. El aeropuerto de Chincheros es un buen proyecto, él lo va a defender y vamos a ir adelante. Gracias. Ahí está. Las palmas, el aplauso. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018 y lo que acabamos de ver es, bueno, son imágenes de archivo. El presidente Kuczynski apostando por el aeropuerto de Chinchero. Estos días el presidente está ocupado, él y por supuesto el gabinete también, porque el Papa está en nuestro país, hay una agenda que cumplir, pero mientras el Papa cumple esta agenda, van pasando cosas en el país, cosas importantes sobre las que vale la pena detenernos. ¿Y por qué hacíamos esta introducción sobre Chinchero? Porque ha sucedido algo muy importante. Kunturhuasi, que es la empresa concesionaria, la que iba a hacer el aeropuerto, ha señalado anoche, este es un comunicado del 18 de enero, creo que lo tenemos también desde el switcher para que ustedes lo puedan leer mejor, que el Estado ha puesto fin a un trato directo para resolver de buena fe la controversia de este aeropuerto. Ustedes saben que el contrato se cuestionó por este gobierno incluyó una adenda, hubo una serie de problemas a raíz de esta adenda, cuestionamientos por parte de la Contraloría, 3 ministros se han visto involucrados en problemas por el aeropuerto de Chinchero. Hasta hace poco el ministro Yufra decía que todo marchaba muy bien, que las conversaciones entre el MTC y Kunturhuasi andaban de buen ánimo, que todo se iba a resolver, que se prolongaban un mes más y de repente ¡zas!, aparece este comunicado donde Kunturhuasi estaría considerando incluso ir a un arbitraje internacional. Un arbitraje internacional que podría ganar Kunturhuasi y que representaría un monto impresionante para el Estado peruano. Dado que el Estado, dice Kunturhuasi, puso fin a la etapa de trato directo, la empresa se encuentra evaluando la posibilidad de iniciar un arbitraje en el ámbito internacional a fin de resolver la controversia. Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones contractuales desde el inicio de la concesión y siempre hemos tenido la mejor disposición para llegar a una solución amistosa y de buena fe. Por ello, lamentamos esta decisión, finaliza el gerente general de Kunturhuasi. Y lo que están viendo ahora es la respuesta del MTC, una respuesta que hemos conocido el día de hoy, donde el Estado peruano dice concluye etapa de trato directo con Kunturhuasi por incumplimiento de acuerdos. Hace una introducción sobre este asunto y dice la Dirección General de Concesiones en Transporte solicitó de manera formal al concesionario la entrega de las áreas ubicadas en los distritos de Chinchero, Guayabamba, reiterando la plena voluntad de continuar con las negociaciones. Pero el concesionario ha sorprendido al Estado y ha enviado a un profesional sin poderes, evitando la transferencia de estos terrenos, el lugar finalmente donde se iba a construir el aeropuerto. En esta nueva actuación de la empresa Sociedad Aeroportuaria Kunturhuasi, selló la decisión del Estado peruano de dar por concluida la etapa de trato directo. A ver, ¿o estaban bien o estaban mal? Porque si hasta hace un mes el ministro decía que se les llevaban de mil maravillas y como ustedes han visto es una obra por la que el presidente Kuczynski apostó en lo personal, ¿qué pasó y qué puede significar ir a un tribunal internacional, sobre todo? Alonso Segura, exministro de Economía, está con nosotros para entender mejor de qué trata todo esto. Bienvenido, muchas gracias. Mabel, gracias por la invitación. ¿Cuáles son las posibilidades de que Kuntur lleve en efecto esto a un tribunal internacional y de que el Estado peruano pierda? Mira, yo creo que son altísimas. Kunturhuasi ha venido evidentemente a lo largo del tiempo invirtiendo en los estudios, digamos, estudios sobre gastos generales del proyecto. Y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le dio una adenda. Ellos sí tenían incumplimientos previos, es importante remarcarlo. Pero al firmar la adenda de alguna manera borraste esos incumplimientos y el Estado peruano se comprometió a una serie de cosas. Esas cosas a las cuales se comprometieron, las incumplieron. Por ejemplo, se comprometieron a entregarle $40 millones en un plazo máximo de 30 días, no lo hicieron. Y de ahí,
terminan la concesión, pero con una serie de marchas y contramarchas. Yo creo que es importante reconstruir la historia y lo vamos Sí. a hacer para que la gente pueda entender, porque es un tema técnico, jurídico, económico, en fin, que tiene muchas aristas y que va a ser de difícil comprensión para todos. Pero a partir de este comunicado, cuando el Estado peruano dice que el concesionario, digamos, ha incumplido el tema de la transferencia de los terrenos que pertenecen al área de concesión del aeropuerto, ¿esto justifica disolver un trato directo? ¿Ha leído Mira, el comunicado? Lo he leído, sí. ¿Es solvente? No puedo entrar en el detalle de si es realmente una razón. Lo que sí podría decirte es que el trato directo ya es parte del mecanismo de controversia. Es la antesala de un CIADI. Es decir, tratas de CIADI resolver... es el Tribunal Internacional. El Tribunal Internacional. Tratas de resolverlo ahí. Es un paso forzado. En algunos casos lo logras, en la mayoría de casos no logras resolverlo y te vas al CIADI. Lo más probable es que vayamos al CIADI, que el concesionario demande al Estado. El Estado tiene que tener una actitud bastante ponderada acá, porque todas las acciones digamos, que realizas se van a poder llevar al caso que tengas en CIADI. Entonces acá lo que ha habido sorprende porque el 28 de diciembre el propio ministro de Transportes dijo que estaban extendiendo por un mes más y habían acordado extender el trato directo y que todo iba de las mil maravillas. Ojo, en el divorcio, digamos, era un divorcio amistoso El porque divorcio amistoso, ya habían así lo cortado. llamó incluso el presidente, si mal no Exacto, recuerdo. ya habían cortado y ahora ocurre esto. Pero el problema es que ha habido varias veces en que se han dicho cosas que no se han cumplido. Dijo esto de extender un mes, no se ha dado. Previamente, recordarás, eso fue creo que en el mes de junio, julio, se anunció que era ruptura por mutuo acuerdo y después el Ministerio de Transportes se echó para atrás y dijo ahora es resolución unilateral por razón de interés público. La razón de interés público tiene que sustentarse en argumentos. Espero, confío que el MTC haya podido sustentar argumentos. Sinceramente yo no los veo. Por eso me preocupa que el Estado llegue con una defensa muy débil al CIADI. Claro. Pero lo que tiene que entender tanto el MTC como el Ministerio de Economía, que es el que representa al Estado ante las Cortes Internacionales, el que contrata abogados, el que está atrás de los casos, es que tienen que hacer una defensa de Estado, no una defensa de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, atacan el contrato original cuando había incumplimientos de parte del concesionario y por justificar una adenda dicen el contrato estaba mal. El problema es que si sigues con esa tesis, los incumplimientos del concesionario van a ser, digamos, descartados por el propio Estado peruano. Y lo único que te vas a quedar como algo válido, prueba válida ante la Corte, es una adenda que firmaste voluntariamente y a partir de ahí, ¿quién es el que ha incumplido? El Estado. Bueno, lo que dice el comunicado, a ver si lo leemos con un poco más de calma, dice el proceso de negociación directa, esto es lo que dice el Ministerio, aplicado fielmente como señala el contrato, venció el 17 de enero de este año. Kuntur-Wasi solicitó al Estado peruano ampliar el plazo de negociación directa. O sea, aquí nos dicen que Kuntur es el que pidió la extensión de ese tiempo. En realidad no se sabe, porque cuando el ministro lo anuncia... Pero esto es menos relevante. ¿Por qué? Porque en realidad la decisión de terminar el contrato fue hace 6 meses. Claro. Es ahí donde el Estado tuvo que sustentar por qué unilateralmente, cuáles fueron las razones de interés público que sustentaron. ¿Qué es una razón de interés público? Hay un grave daño ambiental. Claro, que esa fue la justificación para decir... Afectación a la población del lugar, algo que haga que el Estado tenga que decir no puedo ir más con esta concesión. O sea, finalmente se ha dilatado o este final que se veía venir se ha dilatado en ese tiempo. Esto iba a ocurrir. O sea, hay algunos que dijimos no van a llegar a un acuerdo, es imposible que haya un acuerdo y esto va a terminar en CIADI. Pero para el país sí había un acuerdo y además la posibilidad de un acuerdo amistoso. Cuando el presidente de la República le habla al país de un divorcio amistoso en una obra de cientos de millones de dólares, ¿cuánto es el costo de Chinchero? ¿Cuánto es la inversión? Casi 600 millones. Casi 600, sí. ¿Cuánta empleabilidad se puede deducir a partir de una obra de esta envergadura? ¿Cuánto dinero puede ingresar al Cusco? ¿Cuántos vuelos más se puede acoger? ¿Cuánto puede crecer el turismo? Cuando el presidente dice, estamos viendo esto va de todas maneras, cuando lo recordamos en las imágenes y luego de pronto la luna de miel termina o ese divorcio amistoso termina en la Guerra de los Roses, para acordarnos de la película en que los ex esposos se destruyen la casa.
Entonces uno dice, ¿qué pasó? Nos mintieron a todos, no era tan amistosa la situación. Como te digo, ha habido declaraciones que después no se han ajustado a los hechos. Mi preocupación es que tiene que hacerse una defensa de Estado. El concesionario hizo lo que, cuando yo era funcionario público, hablamos con una oferta temeraria, incumplió. El Estado, el gobierno de este propio gobierno, rechazó su oferta de financiamiento, su endeudamiento garantizado. Ahora vamos a ir a eso. Sí, lo rechazó y después lo claro, justifica. Cuando dice defensa de Estado y no de gobierno es defender los intereses de país y no a los funcionarios responsables. Para ponerlo clarísimo. Si Ahora, no te quedas sin argumentos en ¿cuánto, antes de empezar a revisar esta historia rápidamente para que la gente entienda el ¿cuánto problema puede ser de la Chinchero? factura? Exacto. ¿Cuánto puede perder el Estado en un juicio de esta naturaleza? Mira, con una defensa débil. La cuota inicial, que es lo de menos, ya la pagaste. Si tú, antes de la adenda, cuando había incumplimiento del concesionario, tú caducabas la concesión por incumplimiento del concesionario, tú te quedabas la garantía de fiel cumplimiento, que son 9 millones de dólares. Cuando el Estado decide ir por la vía, luego de la adenda, es decir, decisión unilateral por razón de interés público, ahora es el Estado que les tiene que pagar los 9 millones. Es al revés, es como un arras. Quien incumple, paga, ¿de acuerdo? Eso ya está. Porque el que ha pateado el tablero es el Estado. Exacto, ajá. ¿De acuerdo? Ese es el down payment, la cuota inicial. Pero el problema que tienes ahora es que si demuestra Conturhuasi que el Estado no cumplió con el contrato más adenda, porque adenda ya es parte del contrato, y que actuó de manera ilegal, te pide una indemnización. Y esta indemnización puede ir hasta el cofinanciamiento que el Estado le iba a dar a Conturhuasi, que era creo que 264 millones de dólares. Esa es, digamos, más o menos la cuota superior. ¿Y la multa cuánto era? No, la penalidad del contrato. La penalidad... Es decir, si el Estado dice, ok, el contrato no va más, hemos decidido que aquí se acaba, lo resolvemos y lo resolvemos. Y no hay CIADI de por medio. Lo que pasa es que tú podías hacerlo cuando era incumplimiento de él. Ya. No lo hiciste y recibías la penalidad, o sea, te la pagaban a ti. Antes de la adenda. Antes de la adenda. Resolver. Exacto. Cuando deciden hacerlo después, tendrías que tener razones fundadas de interés público. Como te digo, yo no las veo. Espero que el informe, no ahora, no la defensa de CIADI, el informe con el cual en julio del año pasado notifican al concesionario estoy caducando la concesión por razón de interés público, tiene que tener un informe con las razones. Y yo, como te digo, no veo cuál es la razón. La adenda enredó todo más. Sí, claro. La adenda no tenía la adenda ningún nos sentido. llevó a este escenario cuando era un contrato. Ahora, valgan verdades, el contrato original es durante el gobierno en el que usted participó. ¿Cuál era el problema de ese contrato? Terminemos con... Ahora voy a eso, terminemos. ¿Cuánto te podría costar si te llevan a CIADI? Te pueden pedir una indemnización de 265 millones de dólares y CIADI puede decir, le tienes que pagar 265 o le tienes que pagar 0, ¿no? De acuerdo a dónde falle. Pero sin adenda iba a salir menos. Sin adenda no tenían caso porque el Estado había cumplido con todo, el que estaba demorado y había cumplido los programas era el concesionario, había hecho una oferta de endeudamiento de 22%, que era ridícula, la CAF te dijo que era ridícula, todo el mundo te dijo que era ridícula, cualquier economista financiero dice que era ridícula, o sea, no tenían chance de poder ir a demandarte. Pero cuando tú firmas esa adenda de nuevo, y más Estado diciendo, el contrato está mal, no es culpa de ellos, limpias todo, borrón y cuenta nueva, y yo te voy a dar plata, y no te doy la plata. Y después te caduco. Y si no me equivoco, hubo declaraciones de altos funcionarios públicos diciendo que lo caducaban porque ya no era en ese entorno político viable la concesión. Esa es la única razón que no puedes llevar. De 11 de junio de 2017, cuando dice políticos, es Mercedes Arauz. En Fuerza Popular hay discursos que incomodan. Bueno, se está refiriendo al partido de oposición, pero dice, fue correcta la renuncia del ministro Vizcarra, luego de defender a capa y espada la adenda, justamente de lo que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que los tambores de guerra sonaban. Y claro, por el informe de Contraloría que estaba por salir, un informe totalmente distorsionado, mal hecho, tal como venía la censura, era segura, la censura del ministro. En ese momento, el señor Vizcarra. La decisión fue cuidar al gobierno del presidente Kuczynski, es decir, cuidar al ministro y ser prudente. En eso Martín supo ser prudente para no afectar a un gobierno que está trabajando por el país. Creo que la adenda era la mejor solución, aunque políticamente inviable, como se ha demostrado. Bueno, ahora no solamente es políticamente inviable todo el proyecto Chinchero, sino que además nos ha puesto en una situación bastante... Hay un problema grave, y es que estas cortes internacionales justamente lo que buscan
es que se respeten los contratos. Entonces, un Estado no rompe un contrato por razones políticas. Rompes un contrato si hay incumplimientos del concesionario, sistemáticos, faltas graves, como de una razón de interés público, como que hay un grave daño al medio ambiente, cosas de fondo. ¿Cuál es la razón de interés público? Y si dicen es porque políticamente se nos complicó, entonces, si alguien lo que te va a decir es tú pateaste el tablero... Esta declaración de la Presidenta del Consejo de Ministros podría ponernos en una situación de si alguien no es que ve solo esta tribunal. cláusula, ve todo el contexto, todas las cargas de las pruebas, van a ver, declararon esto, no lo cumplieron, declararon esto, no lo cumplieron. El contexto político sí importa también. Sí, claro. Sí, porque está fundamentando un funcionario público cuál es la razón. Creo que Vizcarra mismo también dijo algo similar. El tema concreto para mí, Mávila, y es el mensaje, es que, de nuevo, se tiene que hacer una defensa de Estado. Tanto el MTC como el MEF tienen ahora que hacer una revisión profunda y no decir, bueno, por defender a este funcionario de mi gobierno, voy, digamos, a la guerra con pistolita de agua. Con Kunturwasi, pistolita de agua, el ¿no? escenario parece inclinarse, o la balanza parece inclinarse a favor de Kuntur, por lo que nos escribe. Para mí, desde la adenda... Se inclina a favor de Kuntur. Es que es incumplimiento del Estado, Ahora, vamos rápidamente para terminar de entender todo esto. Ustedes firman un contrato. Sí. Ustedes otorgan una concesión. ¿Hasta ahí todo bien? Ustedes antes que yo sea ministro, pero sí. Okay. En el gobierno en que estuve. En el gobierno del señor Humala, pero sí, empieza esta historia a concretarse, exacto, porque era un proyecto que venía ya desde el segundo gobierno. Te explico. Se firma el contrato, tenían un plazo para levantar los recursos. El capital para la inversión. Tenía una parte, le iba a poner el Estado, una parte ellos, y había requisitos para inicio de obra. Se les aprueba un cronograma, ¿y qué ocurre cuando se da el cambio de gobierno? Ellos incumplen con iniciar la obra en diciembre del 2015, pero estaban trabajando en el financiamiento y lo presentan en julio recién. Ellos, Kuntur. Kuntur al Estado peruano. Entonces, por eso es que pasa durante el cambio de gobierno. Entonces pasa al siguiente gobierno. Hasta ese momento ellos estaban tarde en la fecha de inicio de obras y presentan una oferta que el propio gobierno, este gobierno, les rechaza la oferta financiera, porque dice que es perjudicial al Estado. La oferta financiera, cuando hablamos, es el dinero que ellos tenían que conseguir conseguir para que el Estado le pague en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero la tasa era el famoso 22%, ¿de acuerdo? Que era un tema de finanzas. No estaba de acuerdo al contrato. Y entonces, esa propuesta del Estado se la rechaza. Se la rechaza y les dice, por la razón, les dice, tú sabías que los intereses estaban ahí, tú sabías todo. Y curiosamente, se lo rechaza en noviembre, se lo reitera el 2 de enero del 2017 y el 4 de enero les acepta una adenda. A ver, acá hay un documento del 2 de enero, que es, creo, la carta señor Carlos Balta, y que, sí, debe ser esto. Esto es del MTC, sí. 2 de enero es una comunicación del MTC hacia... Del MTC, sí. Acá le dice, este split adicional refleja el valor del dinero, ¿a eso se refiere? Eso se refiere. O sea, le está diciendo, tú sabías que los intereses los pagabas tú, no eran por fuera. Correcto. Esta es la comunicación, entonces, exacto, si la quieren ver ustedes, este es el documento que le dice el Estado a Kunturwasi. Ojo, ojo, está jugándome mal. Exacto. No, me estás haciendo trampa. Claro, te he rechazado por eso. Te rechazo por esto. Pero lo curioso es que ahí no lo caducan por su culpa o no le dicen, preséntame una oferta correcta, sino 2 días después le aceptan el pedido de adenda, pero sustentada en la razón exactamente contraria, diciendo, no había partida para los intereses, tú no sabías. El mismo MTC, la misma dirección general. Claro, ese es el oficio del 4 de enero, oficio 0036-2017, que adjunta el informe del ministerio que sustenta la adenda, señalando exactamente lo opuesto a lo que había dicho acá. Y ese es el pretexto para... el 4 de enero desmientan el argumento del 2. Exacto. Y es el pretexto para aceptarla, la adenda. Y en la adenda es donde el Estado se carga todo el riesgo de financiamiento, el riesgo constructivo, se carga todo. Y esta es la adenda. Y esa es la, bueno, supongo... Esta es la adenda que además se dice por qué la firma la señora Molinelli, viceministra de Transportes. Porque la firman los viceministros, usualmente. Entonces aquí no hay irregularidad. No, ahí no hay irregularidad. O sea, está bien. Lo cierto hay que ponerlo así. En cualquier caso, si ustedes quieren ver la adenda, aunque el lenguaje es para cualquier ciudadano complicado, esto está en Google, está en Internet. De ahí lo hemos... Creo que lo colgaron, el mismo MTC lo colgó en su página web. Es la adenda 1 del contrato de concesión. Okay. Entonces, a partir de ahí, y como usan de sustento, tú no, primero dicen sí sabías, después no sabías, y echan la culpa al contrato, entonces ya resulta que de milagro ya ellos no habían incumplido nada.
y le dan una adenda en que el Estado se compromete a poner la plata, a darles adelantos y una serie de cosas. Ahí es donde ya entra el tema... ¿Por qué? Porque lo que era evidente para nosotros es... ¿Por qué no cerrar? Ok, hay una opinión que dice que el contrato juega chueco y por lo tanto no conviene, entonces no conviene, pues adiós. Mira, la posición de... Digamos, la posición de salida del gobierno en el que yo estuve fue: esa oferta no va. Tienes que bajarte a lo que dice el contrato. Y si no llegaban, pues chao, por culpa tuya. ¿Pero no habían presentado la respuesta? No, porque recién el Ejecutivo, o sea, la posibilidad de decidir le llega al MTC el 22, 23, 24 de julio. En que de hecho sí reaccionan rápido y le dicen: necesito tal información, pero ya era imposible que respondas. Pero como te digo, el propio gobierno del presidente Kuczynski en noviembre les dice: rechazo tu oferta por generar perjuicio. El 2 de enero les ratifica: tú sabías toda la información, básicamente tú tenías que poner la plata. Y el 4 de enero, 2 días después, le dice: tú no sabías, por tanto te acepta una adenda en la cual el Estado se carga todo. Y ahí hubo los dimes y diretes que decían que era obra pública, que no, que el riesgo siempre fue el Estado, que no es lo mismo. ¿Okay? Si el banco te da la plata para construir tu casa y después tú dices: no, yo pongo la plata, ¿por qué es lo la mismo? adenda No es es lo mismo, insostenible? ¿no? La adenda, mira, para mí no es que era insostenible, era una aberración. Pero más costoso que ya seguir con eso es lo que hicieron después, que es caducarla por interés público, a cancelarla por interés público. Para mí era una aberración. Y ahí ya interviene el informe de Contraloría y lo demás. Exacto, y entran una serie de cosas. Pero ellos piden un informe de Contraloría voluntariamente. ¿Porque el informe de Contraloría incluía ya la adenda? Sí, claro. Sí, claro. Eso era sobre, claro, el contrato actualizado que incluía Pero la ojo, adenda. la opinión de Contraloría no era vinculante. O sea, ellos la piden voluntariamente y después dicen: porque me vino desfavorable esto, no voy más. Entonces, el problema es que antes de la adenda, el Estado tenía defensa. Después de la adenda, estabas complicado. Pero después de caducarlos, estás peor de complicado. Porque ¿cuáles son los motivos de fondo? No pueden ser políticos. Tienen que ser otros. ¿Y cuáles son esos otros? Y además vienen esta serie de argumentos de: va a ser de mutuo, ya está mutuo acuerdo, disolución por mutuo acuerdo, y después retrocede el MTC. No, ya no hay mutuo acuerdo, ahora unilateral. Después te extiende el trato directo, después ya no te extiende el trato directo. Entonces, no puede haber esas marchas y contramarchas. Entonces, de nuevo, Mávila, y es la razón de mi mensaje, estos casos de CIADI, digamos, no se le va a poder pedir información tampoco al gobierno, porque cuando ya estás con ruta al CIADI, hay reserva. Bueno, Cuntur lo que ha dicho es que está evaluando. Mira, me sorprendería enormemente que no vayamos. Ojalá que no nos lleven a CIADI. Pero si nos llevan, se tiene que hacer una defensa de Estado y reconocer los errores de esa adenda, etcétera, para poder retrotraer y decir: acá hubo incumplimientos de ellos, para nivelar la cancha, digamos. Volver al contrato original. Sí, decir: acá tú incumpliste esto, bueno, estos funcionarios interpretaron mal, pues tú incumpliste todo esto. O sea, tienes que nivelar la cancha, porque si no vas a llegar a un proceso. Y eso va a implicar sacrificar a algunos funcionarios, a los que participaron de la adenda. Es un proceso en corte internacional, no es en corte doméstica. Pero tienes que llevar argumentos, pues. Entonces, esa es la parte que tienen que ver bien cómo la definen. Y estos procesos no pueden ser impulsivos, o sea, uno no debe tomar de un día al otro la decisión de: entonces no va más, chao trato directo, o anunciar que ya tienes acuerdo para mutuo disenso y después decir: no, ya no hay mutuo disenso. Esas marchas y contramarchas, si no tienes el papel que te respalda, te juegan en contra. Ahora, si hay un papel... Incluso el mutuo disenso tendría que haber estado documentado, es decir, CIADI puede decir: a ver, ustedes dijeron que querían solucionar esto amistosamente, todo eso tendría que haber contado en un acta. Exacto, debería estar, supongo, y espero que la tengan. Ahora, claro, podría exhibirla el ministerio, ¿no? Sí, porque, digamos, si la tienes, juega a tu favor. Si no la tienes, juega a favor del otro. Claro. Entonces, acá es casi un juego de suma cero, ¿no? Entonces, esa es básicamente la situación, ¿no? Era evidente que esto no se iba a poder lograr un acuerdo, pero ha sido, digamos, una telenovela creo que innecesaria. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero sí hay que resguardar los intereses del Estado, porque la factura sí puede ser muy grande, Mávila. Y el antecedente de un fallo contrario en CIADI también. Sí, en general hemos ganado. Acabamos de tenerle Santana en contra. Recuerda, fue otro caso, decisión política. ¿Te acuerdas la mina en Simpuno que decidieron? No más. Básicamente no más por decisión política. Y claro, le hemos sacado barata, nos fallaron en contra, porque encontraron efectivamente una cosa incumplido. Y fue política, pero digamos, la factura fue de creo que $30 millones, algo así. Pero esto no, pues ya estamos hablando de... Por eso tienes que tener cuidado. Y la verdad es que el concesionario
sí ha hecho una oferta temeraria al Estado, incumplió, entonces tampoco se trata de un concesionario débil, su posición de liquidez es muy débil, termine, digamos, recibiendo una indemnización del Estado por, digamos, por un actuar del Estado que va como veleta, ¿no? Diligente. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a seguir el caso de cerca porque definitivamente es importante. Y nosotros, mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos con el doctor César Nakazaki. Hoy han pasado varias cosas. Mientras el Papa estaba en Palacio de Gobierno, pues se conocía también la decisión de revocar, por ejemplo, la prisión preventiva a algunos de los directivos de las empresas consorciadas que estaban detenidos justamente y que participaron en este proyecto de la carretera interoceánica. De eso y del caso Humala Heredia hablaremos con el doctor César Nakazaki cuando regresemos. Muy bien, ya estamos con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Ollanta Humala, y Nadine Heredia. Como ustedes saben, ellos se mantienen en prisión preventiva antes del inicio de su juicio. Se decía desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial que ya esta acusación estaba prácticamente lista. Eso lo venimos escuchando desde hace un par de meses, que la acusación ya estaba, simplemente había que incluir, me parece, el testimonio de Jorge Barata y luego formular esta acusación. El hecho es que hoy ha pasado algo importante que podría tener algún vínculo con su defensa, que se ha revocado esta orden de prisión preventiva para los directivos de las empresas consorciadas en el proyecto de la interoceánica. Bueno, es el inicio, confío, en que ya se vaya acabando con el abuso de las prisiones preventivas y el mal uso que se hace de las declaraciones de los solicitantes o aspirantes a colaboración eficaz de manera prematura. Es absolutamente injusto que, habiendo transcurrido ya medio año, Ollanta Humala y Nadine Heredia no interesaba si, a diferencia de otros, enfrentaron sus investigaciones en el Perú desde el comienzo. Eso no interesaba que nunca habían violado ninguna norma de conducta procesal, porque ya se tenía un caso armado y por tanto debían estar presos porque había mucha prueba. Bueno, ha pasado medio año y si no hay acusación es por una sencilla razón, porque la Fiscalía todavía no tiene las pruebas suficientes para acusar. Entonces eso determina que no existía razón alguna para que el expresidente Humala y su esposa sigan presos. Claro, y podrían llevar el juicio fuera de prisión. ¿Qué es la regla? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el caso? Ayer lo conversábamos con el doctor Concepción Carguancho y claro, él no podía pronunciarse sobre situaciones particulares del caso Villarán, porque la gente dice, ¿por qué si Ollanta Humala y Nadine Heredia están en prisión, Villarán no? ¿Es igual o hay más pruebas en el caso Humala? Primero, la sala critica duramente al juez Concepción Carguancho porque le hace recordar que quien tiene que sustentar si existe o no razones para una prisión preventiva es el fiscal y no el juez. El alianza le tiene que ganar a la U, no el árbitro. Entonces la sala le recuerda al juez Concepción Carguancho que él es árbitro y no es jugador. Eso le recuerda textualmente la sala. En el caso de Susana Villarán es una investigación preliminar. En investigación preliminar no hay prisiones preventivas. Tendría que abrirse proceso penal, formalizarse proceso penal y recién se podría justificar o no una prisión preventiva. En cambio, en el caso del expresidente Humala y de su esposa, primero, ellos no están procesados por sobornos, sino por presuntos aportes. La única prueba era la declaración de tres solicitantes a colaboración eficaz. ¿Incluyendo Barata en esos tres? Barata, que primero fue procesado y de ahí sido excluido. Odebrecht, que es conocido, es un delator y en ejecución de ese acuerdo de delación establece un testimonio, y el colaborador que le paran cambiando a cada rato el código, el número, que se supone que es Martín Belaún del Ocio, y no lo digo yo, sino lo dice la prensa, pero lo cierto y lo concreto es que al día de hoy debe saber la opinión pública para que mañana no se sorprendan, con colaboradores eficaces no se puede condenar a una persona. Por eso es que la Fiscalía sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, porque cuando lleguemos al juicio ya no puede haber... Aun cuando el señor Jorge Barata, en esta próxima entrevista que le hará, que ya se anunció para el 27, 28 de febrero, donde irán varios jueces a cargo de estos casos, los fiscales, perdón, a cargo de estos casos, a interrogarlo.
diga que en efecto se le dio dinero al señor Ollanta Humala para el financiamiento de su campaña, lo de los 3 millones que fue al departamento tal, en la dirección tal, número tal? No deja de ser colaborador eficaz y no deja de ser el testimonio de un delincuente. Es decir, ¿no es que la acusación esté lista y solo falte Barata? No es poca cosa que falte, porque sin Barata no tienen un caso. O sea, necesitan un caso, para armar un caso necesitan a Barata. Eso no me cabe la menor duda. Pero así tengan a Barata, si el testimonio es de un delincuente y el testimonio, además de ser delincuente, es de un colaborador eficaz, ¿sirve para procesar? Sí, pero no sirve para condenar. Eso ya está claramente establecido en la ley y en la jurisprudencia a lo largo del tiempo. Por eso es que la Fiscalía no diría que está deshojando margaritas, está tratando de buscar las pruebas que le ofreció a la sociedad para meterlos presos. Porque vuelvo a insistir, a diferencia de otros casos, llamado la policía, llamaba a la Fiscalía, llamaba el juez, llamaba el Congreso, Ollanta Humala y su esposa ahí estaban presentes. Y sin embargo, como comentábamos al comienzo, como había mucha prueba que hasta ahora no veo cuál es, los metieron presos y quebraron la regla que las personas se enfrentan el juicio en libertad y que la Sala Nacional, respetando su tradición, porque algo hay que reconocer en la Sala Nacional, desde que fue creada, no le interesaba si el procesado era militar, si era procesado por terrorismo, no le interesaba la persona ni el delito, siempre hizo justicia. Y ahora la Sala Nacional vuelve a respetar esa tradición, a recordarnos que los jueces son árbitros, no son jugadores. Ahora, estamos hablando de esta sala que podría perder algunos casos justamente a partir de esta nueva, de la creación de esta nueva sala que anunció lo que ha dicho la Corte, el doctor Duberlí Rodríguez. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que caso por caso se tendrá que ir definiendo qué se queda en la Sala Nacional y qué se va a la Sala Nacional Anticorrupción. Lo que pasa es que la opinión pública reduce la Sala Nacional al juez Concepción, que tiene un gran aporte de valentía, de independencia, pero además se necesita sabiduría jurídica para poder tener a un juez completo, como recuerda la Sala Nacional. Entonces, caso por caso se tendrá que ir definiendo qué se queda en la Sala Nacional y qué se queda en la Sala Anticorrupción. Un buen ejemplo es el del expresidente Toledo. En el caso del expresidente Toledo, quisieron llevarse el caso a la Sala Nacional Anticorrupción y se mantuvo en la Sala Nacional. Claro, tendría que analizarse caso por caso. Respecto a la noticia de hoy, 1.5 meses en prisión tenían los exfuncionarios de las empresas socias de Odebrecht. Estamos hablando de Fernando Camet Picone, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey. A los 3 se les ha revocado la orden de prisión preventiva ordenada precisamente por el juez Concepción Carguancho. Dice, de acuerdo a la sentencia de la primera sala penal de apelaciones, los exfuncionarios de estas empresas seguirán siendo parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción, pero bajo comparecencia restringida, es decir, en libertad. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, exgerente de Graña y Montero, la sala también declaró infundada la prisión preventiva en su contra y dispuso que también se disponga la comparecencia simple. La sala de apelaciones llegó a esta decisión por mayoría y con el voto discordante del juez superior Condori Fernández. Como recordamos, el Ministerio Público acusó a estos directivos ex socios de Odebrecht de haber participado en el pago de una coima al expresidente Alejandro Toledo y de destinar parte de sus ganancias al pago justamente de esa coima por el proyecto de la carretera interoceánica sur. ¿De qué manera se puede hacer un paralelo entre este caso y el caso de Humala Heredia? ¿Le sirve a su defensa que esto haya ocurrido, este fallo a favor? Yo creo que sirve a todos los casos, que incluso han motivado a que la Comisión Interamericana exprese su preocupación por el abuso de la prisión preventiva, que las declaraciones de los colaboradores eficaces tienen una utilidad, pero siempre y cuando se respete la ley. Acá el ejemplo de los consorciados se da con todos los casos que yo he podido ver en el caso que se llama Lavajato. Investigaciones secretas, pruebas que se producen sin permitir a la defensa que intervenga, la defensa recién se entera que existen las pruebas en la audiencia de prisión, no tiene ninguna posibilidad de defenderse y se va a la cárcel. O sea, la regla es la cárcel. ¿Pero por qué, por ejemplo, el señor Graña todavía está en prisión? Porque sus recursos fueron rechazados. ¿Cuál es la diferencia de los recursos entre unos? Bueno, consideraron los jueces que los requisitos no fueron cumplidos en los recursos de los señores Graña, ¿no? Porque son los únicos que quedan detenidos.
Por esa razón, lo que ha sucedido es que todos interpusieron recurso de apelación, pero los jueces califican si se cumplen los requisitos de forma. Y en el caso de los señores Graña, contra mi criterio, porque si hay defectos de forma, hay que darle la posibilidad que puedan subsanarlos. Por esa razón es que Estados Unidos nunca daría el arresto pre-extradición del presidente Toledo, porque le hicieron el mismo problema. Porque los cargos son los mismos. Sí, pero el problema es que tiene que subir el recurso de apelación. Y el recurso de apelación en el caso de ellos, como te comento, por defectos de forma, no fue admitido. No pudo la sala revisar este tema. Este es el auto. Entonces la sala no pudo revisar el tema. Por eso es que el caso de ellos, me imagino, con los criterios que se han establecido, los próximos días sus abogados harán valer derecho, ¿no? En este momento, ¿cuál es la situación del señor Humala y la señora Heredia y cuál es la situación del trámite de defensa? ¿Usted va a viajar a Brasil para participar de estos? Es probable, vamos a evaluarlo en el equipo de defensa que integro y ahí decidiremos quiénes de los miembros del equipo deben viajar o debe viajar uno o dos, ya lo veremos, pero sí, definitivamente vamos a tener participación. Si la defensa no participase en los testimonios que se producen en Brasil, no tendrían valor para el juicio. Así que no solo es nuestro derecho, sino es indispensable para que la Fiscalía pueda utilizarlo. Decían en Fiscalía que usted estaba pidiendo diligencias, prolongando el tiempo para ganarle a la acusación que ya estaba a punto de salir. Si nosotros utilizáramos algún tipo de acto que no tiene justificación, la Fiscalía podría rechazarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho, por ejemplo? La Fiscalía ha producido su prueba, su pericia de oficio. Nosotros hemos formulado, como establece la ley, observaciones y los peritos de oficio vienen evaluando. ¿Y cuándo tendría que estar lista la acusación para que se respeten los plazos? Todavía creo que tiene algunos meses más bajo la aplicación de esta norma de la ley de crimen organizado. Todavía estamos dentro del plazo legal, ¿no? Estamos dentro del plazo legal, pero con el problema que el motivo de la detención fue que ya había un caso armado. Ese es el problema que tiene. Cada día que demora más la acusación es la mejor demostración que la detención de Humala y Heredia es arbitraria. Porque dijeron, te tenemos que detener porque tenemos demasiada prueba y te vamos a llevar a juicio, y ha pasado medio año. Ha pasado medio año. Hay una publicación en Facebook que hace la señora Nadine Heredia. ¿Ha conversado con ellos? Sí, una reflexión muy fuerte que genera Nadine a partir de el diaria experiencia que ella tiene viendo a las mujeres que son detenidas. Sí, ¿no? De repente podemos ponerlo en pantalla. Es extenso, ¿no?, lo que escribe en su Facebook. Pero sí, es una reflexión de lo que ella está viviendo en la cárcel y es un llamado a la justicia. Dice, la paz nace de la justicia. Justamente este es el texto, un texto largo. Le preguntaba, dice, las pocas visitas que recibo, familiares y amigos, a menudo me traen lecturas que son compañía de horas y días que refrescan mi mente y me mantienen al corriente de lo que viene aconteciendo. No estoy exenta de posiciones políticas ni de reacciones ante el panorama presente, así que aplaco la desazón e impotencia frente a los momentos turbulentos que vive nuestro país, con literatura que me transporta a otras latitudes y tiempos, a otros personajes, a la ficción que entretiene por ser distante, mientras ansío la rectificación del cauce. Está deprimida la señora Nadine Heredia. No expresa depresión a mi modo de ver, sino reflexiona sobre lo que significa la cárcel, no solo para ella, sino para las decenas de mujeres que ve todos los días, porque en el lugar donde ella está ubicada ingresan en un primer momento, las internas que ingresan diariamente y expresan distintas experiencias y reacciones, que es lo que ella comenta. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, María. Y estaremos también pendientes del proceso. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos en 2018. Iniciamos el programa hablando del aeropuerto de Chinchero y dando cuenta de este comunicado del Ministerio de Transportes que dice el Estado peruano concluye la etapa de trato directo con Kunturhuasi por incumplimiento de acuerdos. Conversábamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, quien advertía que el Estado se encuentra en una posición muy frágil para sustentar una defensa ante un tribunal internacional, que es una cosa que está evaluando Kunturhuasi hacer, es decir, presentar una demanda fuera del país. Y bueno, el ministro de Transportes, Bruno Yufre, está con nosotros a través de la línea telefónica para explicarnos exactamente qué es lo que ha pasado y por qué se ha tomado esta decisión. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Magda.
Muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar algunas imprecisiones que lamentablemente, quizá por desinformación del exministro, se han declarado en tu programa. Tenemos nosotros una posición muy firme frente a la resolución unilateral del contrato. Evidentemente aquí nadie hubiera querido que esto suceda, pero lamentablemente, y de hecho llegar la información, este contrato estaba mal concebido. Y esa mala concepción viene del gobierno anterior, gobierno en el que ha participado tu invitado de hace un momento. Frente a esa situación, el gobierno actual ha tratado de salvar la situación con una adenda y lamentablemente hemos visto lo que ha ocurrido y finalmente, ya con mi gestión, nosotros hemos puesto fin al contrato después de tratar de resolverlo de una manera de mutuo disenso, que era uno de los escenarios o las puertas de salida que el contrato tenía. Nosotros no hemos anunciado, Mávila, el mutuo disenso solo porque se nos ocurrió. Tenemos un documento firmado por uno de los accionistas de la empresa en el que se comprometía a que las alternativas para salir era el mutuo disenso como una de las salidas. Posibilidad. Exactamente. Entonces, esa opción está firmada por uno de los dueños de la empresa. Lamentablemente, tras negociaciones y conversaciones con ellos para llegar a una salida de mutuo disenso, no se lograron las condiciones, por lo tanto, se inició el trato directo. El problema, sí, el problema del contrato original parece estar en el asunto financiero, es decir, en las tasas de interés, en todo. Cuando ustedes emiten este comunicado ahora, hablan más bien de una situación de transferencia de terrenos que pertenecen al área de concesión. ¿Cuál es el motivo de la finalización de esta relación? Déjame aclarar. En primer lugar, debemos identificar por qué se rompe el contrato en su momento, cuáles son las causales, y en segundo lugar, qué es lo que ocurre después de que el Estado unilateralmente resuelve el contrato por interés nacional. Aquí yo quiero resaltar las diferencias. El primer estadio de resolución del contrato unilateral responde al interés nacional, dado que no se podía llegar a un acuerdo, una salida financiera que el mismo contrato impedía definir como salida. Lamentablemente había una serie de vacíos y de imprecisiones que ya la Contraloría recientemente, hace un par de semanas, se ha pronunciado, está colgado en la página web y está detallado claramente las fallas de ese contrato. Posteriormente ha venido esta etapa en la que la disolución del contrato inicialmente era por mutuo disenso, firmado como una opción por el dueño de la empresa, y ante la imposibilidad de que sea por mutuo disenso, entramos a una fase del SICRESI, que es el trato directo, que es la antesala, si se quiere, o el estadio previo a un posible arbitraje internacional. Durante las negociaciones del trato directo, las tratativas para llegar a un acuerdo dentro del marco del SICRESI, las cosas iban caminando razonablemente bien y llegó el plazo en que vencía esta etapa de 6 meses. Ambas partes sugirieron que era conveniente postergarlo o ampliarlo un mes más, y el Estado, sobre esa dinámica, puso sobre la mesa la necesidad de tener los terrenos y de que se haga entrega de los terrenos, materia de la concesión, terrenos que ciertamente son del Estado y que de alguna forma el contrato secuestraba, digamos, en sus cláusulas. Pusimos en la mesa la necesidad de que se liberen los terrenos y se haga una transferencia voluntaria a los terrenos. Eso se pactó, se acordó una fecha de entrega que ha sido el día martes de esta semana, y lamentablemente, estando yo personalmente en Chinchero, con el alcalde Chinchero, con el notario, con toda la población de Chinchero ante la expectativa de que se iba a hacer la transferencia voluntaria de las tierras, el concesionario a último minuto no cumplió el acuerdo. Mandó a un abogado que no tenía poderes y pretendía hacer o presentar una transferencia de los terrenos, estando ellos en contra
y no reconociendo una transferencia voluntaria, una entrega voluntaria, algo que nosotros no estábamos viendo. ¿Podríamos decir que Kunturwasi se había declarado a través de este hecho en rebeldía? Yo no quiero ponerle una etiqueta de esa naturaleza, simplemente estoy contando los hechos y que la ciudadanía sepa qué es lo que ha ocurrido, pero adicionalmente y de forma especial, las autoridades del gobierno anterior que están absolutamente desinformando sobre la ocurrencia. Nosotros hemos resuelto el contrato de una manera unilateral, que ha cumplido los 6 meses que el contrato establecía para tratar de ponernos de acuerdo. La pregunta, nos hemos puesto de acuerdo en ese escenario. ministro, sí, la pregunta es, si hubiese estado en sus manos resolver el contrato y no recurrir a una adenda para tratar de salvarlo, ¿no hubiese sido mejor? ¿O usted cree que la adenda estuvo bien en el intento de salvar un proyecto? Porque aquí lo que ha dicho el señor Segura es que el problema o la situación se ha puesto crítica mucho más de lo que ya estaba, justamente a partir de la supuesta solución que le estaba dando el gobierno. Esa es la explicación de su invitado anterior, porque obviamente tendrá pues que capear una situación donde el gobierno anterior tiene una responsabilidad de haber definido un contrato que está mal hecho. Sin embargo, aquí lo que ha tratado este gobierno es de viabilizar ese proyecto, que lamentablemente hubo un contralor con una opinión que perturbó la evolución de este proyecto, un contralor severamente cuestionado, que ya todos conocemos cuál fue finalmente el desenlace. Ok, cuestionado, pero con el que se reunió también parte del Estado, ¿no? Estamos hablando de ministros que sostuvieron reuniones con ese contralor. Ministro Yufra, ¿podríamos comprometerlo a venir la próxima semana? Ávila, perdóname porque tengo que hacer referencia. Las reuniones que hemos conocido, que hemos tomado en cuenta, no tienen absolutamente ninguna interferencia, quiero ser claro en eso. Aquí lo que ha habido es un contrato mal hecho, que se ha tratado de corregir con una adenda que lamentablemente todos conocemos en qué terminó, y finalmente había una decisión por interés nacional de culminar este contrato de forma unilateral, que es una de las cláusulas que el contrato permite. Claro, eso sí lo tengo claro. Lo que yo le preguntaba es si usted hubiese apostado por la adenda o era mejor no hacer ninguna adenda y terminar esto por lo sano. ¿Y por qué razón terminarías por lo sano en base a tu propuesta, Mayra? Si el contrato estaba mal hecho. Si me acaba de decir que el contrato estaba mal hecho. Tendrías que terminarlo unilateralmente. El contrato se ha clasificado como está mal hecho porque te he mandado la información posterior a la gestión anterior de la Contraloría. Tenemos un informe de la Contraloría actual con Nelson Schack. Pero claro, ya incluye el análisis del contrato con adenda. El contrato era el contrato anterior, no la adenda. Okay. El análisis de la Contraloría con respecto al contrato anterior. A ver, pero más allá de esas definiciones contractuales, aquí lo importante es informar correctamente, porque no es que el gobierno ha tenido marchas y contramarchas como su invitado anterior ha mencionado. Si nosotros declaramos el mutuo disenso fue porque el accionista de la empresa se comprometió firmando un papel que ese era uno de los escenarios. Correcto. Lamentablemente no cumplió. Y posteriormente en el trato directo, uno de los acuerdos fue que se liberaban los terrenos antes de llegar y el concesionario no respetó cumplió. Tampoco eso. Así es. Entonces vamos a decir las cosas como son, clara y nítidamente. Importante, muy importante lo que nos dice de este acuerdo, porque era justamente uno de los puntos que estaba en suspenso. Es decir, si Kunturwasi ha firmado documentos allanándose a este trato directo y supuestamente actuando de buena fe, entonces no debería preocuparnos una demanda en un tribunal internacional. Absolutamente, así es. Y yo sigo pensando que en la lógica de Kunturwasi no le va a convenir ir al CIADI. El invitado anterior, desinformando también a la población, habla de indemnizaciones de cientos de millones de dólares. Yo no sé qué película está viendo y de dónde está sacando esa demasiada. Ahora se ha convertido en un abogado de Kunturwasi. Pero las cosas hay que decirlas como son. El contrato establece claramente las penalidades asociadas a la resolución unilateral. Correcto. Y estas penalidades serán las que se tendrán que pagar, y también el reconocimiento de los gastos después de una auditoría clara y transparente sobre los gastos incurridos en el proyecto. Correcto. Y nada más. Correcto. Porque la cláusula de resolución, Ávila, indica claramente que no hay ningún tipo de compensación adicional.
Así que es oportuno el momento para dejar claro qué cosas son y qué cosas no son las que pueden aplicar, y no desinformar de esa manera tan ligera a la población, solo por haber participado en el gobierno anterior responsable del contrato mal definido. Ahora, debo decir de parte de la producción de este programa, ministro, que nosotros sí llamamos al ministerio y sí pedimos una entrevista con usted, justamente para tener esta explicación. Nos dijeron que salía de viaje usted prontamente y que no iba a poder atendernos. Yo he estado viendo, inclusive un día tan especial con la visita del Papa a Palacio, yo no he podido asistir, he estado viendo obras fuera de la ciudad de Lima, estoy de regreso de Ica y lamentablemente no podía atender, pero encantado visitaré tu programa en el momento que tú... Correcto. Entonces, hagamos un pacto frente a los televidentes y lo esperamos para explicarle mejor, porque el tema Chinchero ha venido, caramba, ha costado varios funcionarios y lo mínimo que se merece la población es una explicación de lo que ha pasado aquí. Por supuesto, Mávila, yo seré el primero como ministro de Transportes en explicar detalladamente cada uno de los pasos y qué es lo que ha ocurrido y las razones detrás de cada una de las acciones, y tenemos además los documentos que sustentan cada una de las decisiones que hemos tomado transparentemente defendiendo los intereses del Estado. Esa es una información tranquilizadora. En cualquier caso, entraremos al detalle la próxima semana y ya está la producción comunicándose, aprovechando este enlace para tenerlo y comprometerlo con la entrevista. Gracias, ministro Yufra, por esta comunicación. Muchas gracias, Magla, por el espacio. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.